¿cuáles son las posibilidades de tener un universo que haya permitido la vida del ser humano con tan baja entropía? Porque si no tuviéramos esa baja entropía, es decir, ese bajo desorden, el universo no habría podido existir. No solo el ser humano, el universo no habría podido existir. Después del Big Bang hubiera habido el Big Crunch y hubiera desaparecido. Y hay muchas razones para muchas, si quieres, demostraciones de que el universo es antrópico. Si las leyes y las constantes físicas hubieran variado milimétricamente, el universo no habría podido subsistir después del Big Bang, se hubiera colapsado o la vida no habría podido aparecer en la Tierra. Y eso es lo que hace que muchos físicos, mirando esas leyes y constantes, digan, están afinadas de tal forma que alguien las ha pensado para que estemos aquí. Vuelvo a decirlo. Las leyes y las constantes físicas, si hubieran variado ligerísimamente, muchas de ellas, de hecho hay más de 200 en el libro, sí. Pero si hubieran variado ligerísimamente, el universo no existiría. Por ejemplo, ¿podrías ponerme un ejemplo Pues de mira, qué condicionamientos podrían haber cambiado? La constante cosmológica es la que hace que el universo se siga expandiendo y no haya colapsado. ¿Bien? Vale. Aparece hace 5.000 millones de años. El universo hubiera terminado en un Big Crunch, es decir, hay un Big Bang y luego colapsa. En ese Big Bang, digamos que explotan toda la materia, cosmológica, ¿no? Toda la materia del universo estaba condensada en menos de la cabeza de un alfiler. Y en una millonésima de segundo se expande, y se expande billones y billones de veces. A partir de entonces se sigue expandiendo. Pero claro, lo lógico, Fernando, es que debido a la fuerza de la gravedad hubiera colapsado. Vale. ¿Bien? ¿Por qué no colapsa? Entonces, los físicos empiezan a observar y descubren, no inventan, descubren que hay una constante que se llama la constante cosmológica. Y la constante cosmológica está afinada a 120 dígitos. ¿Qué quiere decir? La constante cosmológica se mete dentro de fórmulas para poder conformar lo que se observa, y es 0,000, 120 ceros, y luego 139. Si esa constante cosmológica no tuviera 120 ceros, sino 119 o 121, o fuera 138 en lugar de 139, el universo habría colapsado. Madre mía. Y ahora la pregunta es, ¿quién ha creado esa constante de esa forma tan afinada que permite exactamente que el universo haya podido subsistir? No hay nadie en física, cuando digo nadie en física, que piense que la constante cosmológica es producto del azar. Había un científico que se llama Fred Hoyle, que era ateo al principio y luego se convirtió en teísta, que dice no hay nadie en física que piense que las fórmulas físicas han sido creadas por casualidad, han sido diseñadas para que nosotros estemos aquí. Y decía él, al final, también terminaba diciendo, los físicos o los científicos que no creen en la existencia de Dios es por razones psicológicas, nunca por razones científicas. Y este es un hombre que era ateo durante Fred Hoyle, la mayor parte de su vida. Es el hombre que puso el nombre a la teoría del Big Bang. Él no la diseñó. Él la diseñó un sacerdote católico. ¿Es el padre del ateísmo? No. El padre del ateísmo. Anthony Flew. Anthony Flew es uno de mis héroes, si quieres, porque es un hombre muy consecuente, pero Fred Hoyle era un científico que estuvo nominado al premio Nobel muchas veces, que además debió ganarlo, porque se le dio el premio Nobel a otro por algo que él había descubierto, pero que es conocido por poner el nombre de la teoría del Big Bang, pero hablando en contra de quien la descubrió. Quien la descubrió es un señor que se llama el padre Lemaitre, y entonces Fred Hoyle es como la némesis del padre Lemaitre, y entonces haciendo burla del padre Lemaitre le puso ese nombre. Bueno, en aquel momento él era ateo. Cuando fallece, él es teísta, y dice, nadie piensa que las leyes de la física han sido diseñadas por casualidad. Entonces, para terminar el argumento, un universo antrópico es el universo que se observa, que permite la vida humana, de antropos, la vida humana, y que parece que está diseñado para permitirla. Uno de esos afinamientos que tenemos es la entropía. Uno de los 200 afinamientos, te he puesto el ejemplo de la constante cosmológica, pero otro afinamiento es la entropía. Entonces hay otro señor que se llama Roger Penrose, que es premio Nobel de Física del año 2020, que hace un cálculo de cuántos universos tendrían que haber existido para que nos tocara la lotería.
O dicho de otra forma, ¿cuántos números de lotería se han repartido? No sé, si tú tienes un número de lotería y yo reparto 10, tú tienes un 0.1 de posibilidades de ganar. Está muy bien y has tenido suerte, pero no es tan llamativo. Entonces, lo que él calcula es cuántos posibles universos han tenido que existir para tener un universo con la entropía, es decir, el nivel de desorden que tiene nuestro. ¿Y cuántos son? 10 elevado a 10 elevado a 123. ¡Qué locura! Tan locura que no hay un ordenador que sea capaz de calcular ese número. Con la inteligencia artificial. Nada, no existe. Si te meten en ChatGPT, porque alguien lo hizo en una de mis conferencias, alguien se metió y ChatGPT cometió, ese número no se puede calcular. 10 elevado. Es decir, te han dado un número de lotería y se han repartido 10 elevado a 10 elevado a 123. Y ahora, para quien intenta escapar de este problema, dice, bueno, pero a alguien le tenía que haber tocado y hemos tenido la suerte que nos toque a nosotros. No. Lo lógico es que no hubiera tocado. Lo lógico es que el universo no hubiera existido. No hubiera, o si hubiera sido creado, hubiera colapsado, hubiera terminado en cualquier sitio, hubiera terminado mal. Durante estos últimos 13.700 millones de años ha venido muchas millones de oportunidades de terminar mal. Y lo que hace Penrose es calcular qué suerte hemos tenido. Y ahora vuelvo al principio de lo que tú decías. Cuando te toca la lotería todos los días, acabas perdiendo la noción de que te ha tocado la lotería. Es lo que yo llamo el wallpaper en inglés, o el papel pintado. O sea, cuando tú entras en una casa y le han cambiado el papel pintado, inmediatamente te das cuenta. Te llama la atención. Al segundo día te llama menos la atención y al quinto día ya ha pasado desapercibido. Y eso es lo que nos pasa. Nos está tocando la lotería todos los días y no nos hemos dado cuenta. Yo, en las conferencias, ayer probablemente lo viste, no sé si, suelo decir que lo que dice la ciencia, o lo que demuestra la ciencia, o si quieres, lo que evidencia la ciencia, es que existe eso que llamamos Dios, que además cuida de su creación. Es decir, que somos nosotros deliberados. Dicho de otra forma, que hay alguien, ese que llamamos Dios, que quiere que nosotros estemos aquí. Y eso es maravilloso, Fernando, porque una de las cosas como consecuencia es que si yo puedo terminar la siguiente frase, es solo porque Dios quiere. Uh-huh. Si Dios no quisiera, yo no podría terminar la frase. Uh-huh. Y eso es lo que te viene a evidenciar la ciencia, es decir, que hay un Dios personal que cuida de su creación. José Carlos González Hurtado, me ha dejado anonadado, ¿qué le voy a decir? Estoy con la boca abierta y me imagino que en sus casas la gente se estará preguntando, vale, ¿y los agnósticos y los ateos son así porque no están queriendo ver la verdad? Simplemente por tozudez humana no están siendo capaces de encontrar esta verdad. Y otra cuestión que me surge, ¿por qué ha querido Dios que estemos usted y yo hoy aquí? ¿Qué motivo había detrás? ¿Por qué los humanos somos así? ¿A qué estamos llamados? Son muchas preguntas. Son muchas preguntas, José Carlos, pero es que me surgen muchas dudas. Vamos a empezar por la primera. Entonces, ¿por qué hay? Porque es verdad que he dicho el 95% de los premios Nobel son ateístas. Bueno, pero ¿qué pasa con el otro 5%? Bueno, pues de eso trato al final del libro. E intento averiguar, porque cada vida es distinta, Fernando. Cada razones por las que una persona cree o no son distintas. Y no son razones exógenas, son razones también personales, psicológicas, son de decisiones. Santo Tomás decía que lo más probable cuando había una persona descreída era porque era por su propia voluntad. Yo tiendo a concordar. Es decir, una de las principales razones por la que la gente es agnóstica o atea es porque quiere serlo. Consciente o inconscientemente. Lo dice o lo dice en la ducha, pero quiere serlo. Hay un ejemplo en el libro de un señor que se llama Thomas Nagel, que es un conocido filósofo ateo, que él dice, yo es que no quiero creer en Dios. Él lo dice literalmente, dice, a mí me sorprende que todas las personas inteligentes que veo a mi alrededor sean creyentes en Dios, dice él, porque yo lo que no quiero es un universo que necesite a Dios. Yo no quiero creer en Dios. Eso es prácticamente la cita literal. Lo que yo añado es, hombre, probablemente lo que él quiere es él mismo ser Dios, entonces se da cuenta de que si él no es Dios, o también
simplemente no quiere cambiar. Hay personas que no creen en Dios porque la existencia de Dios les haría cambiar determinados aspectos de su vida. Y están cómodamente sentados, yo creo que a lo mejor no tan cómodamente, pero están... Sí, entonces, esa es otra razón. La soberbia es otra. Es que iba a ir justo a decirte eso. Sí, la soberbia es otra, pero me doy cuenta... Soberbia. Pero mi observación, y esto lo escribo en el libro, hablo de soberbia, y luego también el mal ejemplo, si quieres, que damos para no decirlo todo, no es culpa todo de ellos, si quiero, bueno, culpa. Probablemente yo tendría que dar mejor ejemplo, y todos los creyentes en todo momento, pero no somos perfectos, y es posible que eso también sea. Pero mi observación sobre la soberbia, y esto es interesante porque me he dado cuenta a raíz de escribir el libro. En el libro hay un email donde la gente me puede escribir. Entonces, mucha gente que escribe el libro, pues me escribe diciendo, pues gracias o no sé qué y tal. Y muchos, pero muchos más de los que yo me imaginaba, gente que me escribe diciendo, oye, yo ya no puedo ser ateo. Te has cambiado la vida a la gente. Yo no he cambiado la vida, eso, sinceramente eso es. Yo soy el instrumento, yo soy el martillo y el que da el martillazo es otro. Pero déjame que, porque no es el punto. Mi punto es, esas personas suelen ser jóvenes. Uh-huh. No todas, pero me he dado cuenta de que una persona joven, quizá simplemente por el paradigma que tiene, oye, yo estoy aprendiendo en la vida. Uh-huh. Entonces, como estoy aprendiendo, muchos me dicen, oye, yo es que no sabía lo que tú estás diciendo, yo no sabía que la segunda ley de la termodinámica demostraba que el universo se va a terminar, yo no sabía la negación de los infinitos actuales, yo no había oído hablar de los teoremas de incompletitud de Gödel. Gödel, desde la matemática, demuestra la necesidad de Dios para la consistencia de la ciencia. Entonces, todo aquel que sea científico, que crea que la ciencia tiene cierta consistencia, necesita a Dios. Y esta gente te dice, oye, yo no lo sabía, ahora que lo sé, no puedo seguir siendo ateo. Y eso es maravilloso, y además mucho más, yo no lo esperaba, si quieres o no. O sea, para mí es una bendición, si quieres que te diga la verdad, me voy a la cama todos los días dando gracias a Dios por haberse servido de mi libro para llevar eso a unas personas. Pero mi observación es que la gente que es mayor, de mi edad, un poco más joven, un poco mayor, no todos, pero tienen cierta dificultad por cambiar de opinión. ¿Por qué? Creo yo. Porque yo ya no estoy en edad de aprender, yo ya lo sé, yo ya he tomado una determinación, muchas gracias, no quiero escucharte. Mi decisión está tomada. Eso me suena un poco a cuñadismo, ¿no? Eso suena a soberbia. Soberbia. Eso suena a soberbia. Es decir, yo me he empeñado en esto, todo el mundo sabe que soy ateo, ¿cómo voy a perder yo la cara? Pero siempre suelo decir lo mismo, siempre estamos en posibilidad de ser felices. Y la felicidad, uno de los ingredientes de la felicidad, Fernando, es la creencia en Dios. Uh-huh. Los tres ingredientes de la felicidad principales son la salud, la familia y Dios. Entonces, mi punto es, bueno, pues no lo haga usted por tema práctico, aunque solo sea por ser práctico, conviene creer en Dios. Salvo que una persona haya crea que ha venido a este mundo a sufrir y por tanto Dios no existe, entonces estamos en un mundo, ¿sabes?, desesperado. Salvo uno crea que el objetivo en la vida es ser infeliz, lo cierto es que creer en Dios se convierte en algo verdaderamente práctico. Hay una cita que desde la última Pascua, que lo dijeron también, lo ves providencialmente, que me suelo decir de San José María, que dice, y él dice, cada vez me doy más cuenta que aquellos que son felices en el cielo son los que saben ser felices en la tierra. Y hay que recordar que nosotros hemos venido a este mundo, Fernando, a ser felices en la tierra para luego ser felices en el cielo. Eso no quiere decir que no tengamos problemas. Los problemas están distribuidos aleatoriamente independientemente de si crees en Dios o no crees en Dios. Pero ¿cómo somatizas el problema? ¿Cómo entiendes las dificultades que te vienen? ¿Cómo sobrellevas las adversidades que a todos nos pasan? La perspectiva que te da saberte hijo de Dios es enormemente útil para esta vida.